¿Qué está pasando en Cuba? Porque ayer se alebrestaron los cubanos. En Cuba, una serie de manifestaciones que no se habían dado, ¿eh? Yo no tengo recuerdo de manifestaciones con esa magnitud. Sí había gente que protestaba, había algunas cosas particulares, pero con esa magnitud como se vieron este fin de semana, no. Las protestas ampliamente difundidas, sobre todo, es eso, que ahora en redes sociales vemos lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo. Comenzaron de forma espontánea por la mañana, un hecho poco común en este país. Las únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del partido. Abajo la dictadura, que se vayan, patria y vida. Hay que recordar que el lema cubano, que creo que además está escrito en su moneda, es patria o muerte. Claro. Sí, está en su moneda, creo, ¿no? Venceremos, sí. Hasta la victoria. Bueno. Hasta la Victoria's Secrets, como decían cuando fue Obama. Le pusieron en el muro, en los memes que salieron de esa visita. Otras protestas reportadas y transmitidas a través de Facebook o Twitter a lo largo del país es que ya llegó el internet. A mí siempre me dijo alguien, a los cubanos nunca los va a conquistar Estados Unidos, nunca. Son duros, son fuertes. Pero espérate a que llegue el iPad, me dijo, y va a conquistarlos el iPad. Una vez que llegue el internet y los dispositivos móviles, me dijo, entonces es cuando Cuba va a caer dora. Sí, la generación a la que no le importaba murió con Fidel. La manifestación de ayer era impresionante, el rango de edad de los jovencitos. Y además el grito de Fidel, Fidel, Fidel no paraba, no se detuvo. Claro que sí, internet, iPad, todo ha logrado permear hasta los gobiernos más duros. Y los cubanos no estaban exentos de eso. Hartos ya gritaban de que, bueno, declararon ante varios medios de que el capital se fuera para construir hoteles de lujo a los que no tenían acceso, donde sus viejos están muriendo por el COVID o por la falta de algunos otros medicamentos, pero sobre todo por hambre, por las malas condiciones de sus viviendas, por la no resistencia a la intemperie o al clima que los azota brutalmente en esta época y que no tienen forma de protegerse. Se organizaron de una manera impresionante y sí creo que haya sido a través de las redes, fue simultánea la protesta en diferentes provincias de la isla y la cantidad de personas no eran pocas. Ahorita el que está en entredicho es el presidente, que ha hecho una verdadera llamada, un verdadero llamado a todos para que salgan a defender la revolución. Aquí la pregunta es, ¿cuál revolución? Exacto. ¿Cuál? No hay esa mística ya, porque no existe ya la revolución. ¿Es la contrarrevolución? Es la decadencia. Ni siquiera contrarrevolución, para mí ha sido una decadencia. Y no a partir de que faltó Fidel, desde la época de Fidel en sus últimos tiempos. Pues ojalá logren patria o vida y logren más vida junto con la patria, porque creo que esta generación de cubanos merecen calidad de vida. Y si tiene que caer el gobierno, que caiga. Me da mucha risa porque levantó su voz Estados Unidos y dijo, los cubanos tienen derecho a manifestarse, los cubanos tienen derecho a exigir democracia y libertad. Pero el muy inteligente presidente cubano dijo, pues levanten el bloqueo. Claro. El primer símbolo de que nos dejan hacer en libertad nuestras decisiones sería que nos quitaran el bloqueo. Es que ayer en las marchas también apareció el presidente, y dijo, aquí estoy,
me hago presente, entiendo lo que están pidiendo, me sumo a los inconformes, entiendo sus exigencias, pero no somos nosotros. El principal obstáculo que tenemos aquí es el bloqueo que tenemos de Estados Unidos. Pero sí, pero eso ya se convirtió en su retórica. O sea, al gobierno propiamente le conviene más el argumento de la victimización a través del bloqueo que a que hoy dijera Estados Unidos, ya, se va el bloqueo. Eso podría hacer caer al gobierno. A ver. Si el argumento... ¿Cómo? No entendí, perdóname. Sí, básicamente es lo siguiente. A lo largo del tiempo, desde el 62, cuando fue bloqueada Cuba en términos económicos y materiales... 6-7. ¿No fue el 62 cuando la crisis de los misiles? Cuando 62, empieza, ¿no? Claro. Aquí dices... Desde antes. El portazo lo da Eisenhower en... no, sí, 62. 60. Tienes razón, okay, discúlpame. Pero evidentemente afectó muchísimo. Pero durante muchos años la Unión Soviética estuvo ahí ayudando. México y otros países nunca dejaron de comerciar por todas las restricciones que hubiera. Entonces, de un asunto que sí tenía sus elementos, digamos, materiales propiamente, es decir, sí existía un bloqueo de muchos productos, por otro lado recibían también esos productos de otro tipo, ¿no? Es decir, de otros países y demás. Entonces se convirtió el bloqueo en muchos sentidos en la mejor arma de defensa para el gobierno cubano y para su población, diciendo es que nos retrasamos e impulsamos el comercio interno y la producción interna porque tenemos el bloqueo. Entonces el bloqueo se convirtió en un arma absolutamente ideológica. Yo por eso digo, yo creo que si hoy Estados Unidos dijera sí, ya vamos a quitar el bloqueo, eso sería peor para el gobierno cubano con respecto a todas estas manifestaciones que continuar el bloqueo. Porque, ¿qué fue lo que dijo? Lo acabas de decir. El presidente ayer dijo, sí, yo estoy de acuerdo, muy bien, pero ¿qué creen, chavos? Estamos bloqueados por los Estados Unidos y no podemos ser felices debido al bloqueo. Yo no puedo estar de acuerdo contigo. El bloqueo es criminal. El bloqueo es brutal. Es infame el bloqueo que ha sufrido Cuba y el pueblo cubano. Bueno, no tenían ni para hacer palas, porque no es que Rusia los haya apoyado. Rusia en algún momento los desconoció y los dejó colgados de la brocha. Entonces no tenían ni para hacerse asadones para trabajar el campo. En Cuba les faltaba, no tenían ni a quién comprarles cemento. Tenían muchas carencias, tienen muchas carencias. Si Estados Unidos rompiera el bloqueo, entonces otro gallo cantaría para Cuba. Mario. El problema es que Estados Unidos no lo puede romper. No. Porque los intentos que hicieron Clinton y Obama de romper de quitar el bloqueo, se encontraron con una oposición tremenda de la derecha. En Estados Unidos, sobre todo los republicanos, ¿no? O sea, en ellos le iba hasta problemas electorales y de reelección y de mayoría del Congreso, el lograr el quitar el bloqueo contra Cuba. No había una mayoría en el Congreso como para decretar la eliminación de las leyes, porque ya son leyes las que determinan que Estados Unidos bloquee a Cuba y castigue a los países que llevan comercio con Cuba. La ley Simpson-Mazzoli y la otra castigan a países como México que comerciaban con Cuba. Entonces, es necesario derogar esas leyes y para derogarlas se necesita tener una mayoría en el Congreso, cosa que ni de chiste tiene Biden, ni tampoco lograron tener ni Clinton ni Barack Obama para esta finalidad, porque muchos demócratas están opuestos también. Pues yo sí creo que si lo quitan, desde luego, yo también. Veríamos. Es que, por ejemplo, nunca hubo bloqueo contra Vietnam, otro país comunista. ¿Y qué pasó? Que llevó guerra a Estados Unidos.
y Vietnam progresa. Exacto. Es un país próspero y abierto al mundo. Exacto. Claro. Hasta... Y además aliado en el enfrentamiento con China. Entonces, ¿por qué mantiene esa posición con Estados Unidos? Pues por la presencia de la migración cubana, que ya está siendo rebasada por nuevas generaciones más flexibles. Pero aún así, la migración cubana en Florida, sobre todo, pues es un factor muy difícil de modificar. Y por eso ningún demócrata, por más izquierdista que sea, puede tratar de quitar las sanciones a Cuba, porque pierde el apoyo en Florida y pierde Florida con sus numerosos votos electorales.